remendar, zurcir, hilvanar, bordar, tejer, mostrar la hilacha, deshilachar, destejer, retejer. Puntada a puntada los hilos sostienen nuestra vida. No hay metáfora en ello, somos creadoras que creen en los sueños compartidos, bordadoras de realidades y rebeldías. Del corazón a la mano es la medida de hilo que debemos cortar para fluir en el bordado. Del corazón a la mano cosemos nuestras heridas en comunidad, porque la herida es tan profunda que aún quedan muchos metros de tela por remendar, zurcir, hilvanar, tejer, bordar. Ser colombiano, ser colombiana es algo que uno no se puede borrar de la historia, ni se quiere borrar de la historia, ¿no es cierto? Con todas las contradicciones. Pero también es un sentimiento que se debate como en la desesperanza, porque digamos, yo he vivido toda mi vida, soy una mujer de 54 años que ha vivido toda la vida en un país en conflicto. Eso para mí me marcó muchísimo. Yo estaba siendo, pues como artista, mirando todo eso y yo me dije, tengo que hacer algo. Sí, es una manera que tenemos a veces de protestar con el bordado, de decir cosas que a veces con las voces no somos capaces de decir, entonces lo hacemos con el bordado. Colombia continúa atravesada por un conflicto armado compuesto por múltiples agentes. En noviembre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC-EP firmaron los acuerdos de paz. La resolución dio inicio a la desmovilización de esta guerrilla tras 52 años de actividad y la posterior reincorporación de los y las firmantes a la vida civil. En 2021, el país vivió una serie de manifestaciones masivas ante las reformas neoliberales y la ineficaz gestión de la pandemia durante el mandato de Iván Duque. Diferentes ONGs verificaron el uso excesivo de la fuerza, desapariciones, abusos sexuales, ataques contra pueblos indígenas, paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y la tortura a manifestantes, entre otras violaciones de los derechos humanos. La violencia de género no ha pasado desapercibida en este contexto. Más de 400.000 mujeres fueron víctimas de homicidios durante los años de conflicto armado y 491 mujeres fueron víctimas de la violencia policial en el paro nacional de 2021. Este mismo año, 978 mujeres fueron asesinadas en Colombia según Naciones Unidas. Medicina Legal registró 21.434 casos de violencia sexual y 34.042 de violencia de pareja. Indepaz reporta que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta marzo de 2022 han sido asesinadas 1.327 personas que ejercían el liderazgo social o la defensa de derechos humanos. Lo que ha sucedido en Colombia se recoge en el informe de la Comisión de la Verdad, instancia social que se creó en el marco de los acuerdos de paz para recoger la verdad desde todos los ángulos del conflicto. Porque la verdad no nos garantiza la paz, pero sí nos conduce a ella. Zapatoca es un municipio cuya economía local durante mucho tiempo fue sostenida por los hilos y las agujas a través del bordado para confección de ropa de bebé. El colectivo es la única organización de mujeres, digamos, con principios feministas o que defiende los derechos de las mujeres en el municipio de Zapatoca. Mi paso es más firme ahora que gritamos tantas a la vez, tejiendo red. Tú me inspiras. La, 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 El bordado, y así lo hemos entendido, es para nosotras un lenguaje a través del cual nos comunicamos.
Y cuando creamos el colectivo, nosotras ninguna bordaba, ni bueno, una tejía, pero ese no era el fin, no era bordar y tejer. Digamos, el colectivo en esencia lo que busca es promover una vida libre de violencias para niñas, mujeres y niños en Zapatoca y trabajar por la equidad de género y la construcción de paz. Sabíamos que los hilos eran un lenguaje. ¿Cómo nos vamos a expresar frente a esto? A través de los hilos. Entonces es un bordado político, es un bordado sanador, es un bordado formador y es un bordado que también permite deconstruirnos y construirnos. Nosotras, Mariela lo dijo de manera muy, muy bella un día que nos reuníamos, nosotras tenemos que tener más compromiso, dijo, ¿cómo construimos un nosotras? Y en eso estamos, porque en medio del reconocimiento de la diferencia, porque sí, todas somos mujeres, pero somos muy distintas porque nos diferencian nuestras historias de vida, nos diferencian los privilegios. Nuestra fortaleza ha sido estar unidas a pesar de los paros, a pesar de los daños, a pesar del inconveniente que resulta también ser mujer en este país, salir solas, la sumisión, las diversas dificultades con las que nos encontramos, ha sido permanecer unidas y sobre todo permanecer entre nosotras sororas. Representó para algunas de las integrantes sanar su historia de vida. Aquí nos llegaron mujeres víctimas de violencia sexual, que habían sido abusadas de niñas, mujeres víctimas del conflicto armado, pero también con otras violencias. Sí, es una manera que tenemos a veces de protestar con el bordado, de decir cosas que a veces con las voces no somos capaces de decir, entonces lo hacemos con el bordado. Y sobre todo porque en estas zonas son muy apartadas, no hay suficiente, no llega el brazo, digamos que no llega la institución hasta allí. Así que sus denuncias, sus dolores, sus tristezas se expresan muchísimo en los bordados. Aquí históricamente han bordado para fábricas de construcción. Cuando nosotras por primera vez visibilizamos los datos para ya comunicar ese rechazo a la violencia física, a la violencia sexual, a la violencia psicológica que viven mujeres y niñas acá en el pueblo, pues incomodó. Y nosotras publicamos las cifras vía WhatsApp, vía televisión regional, vía la radio, cuando nos hacían entrevistas. Hemos puesto eso en la opinión pública y nos llegaron mensajes, así como nos llegaron mensajes de, ay, ¿ustedes por qué sacan eso? Eso no es cierto. Nos llegaron mensajes de, ¿cómo así que esto está pasando en Zapatoca? Esto no puede estar pasando, o sea, no sabíamos que esto pasaba acá. La vez que bordamos contra la violencia de las mujeres, fue un tema que a mí me llegó al alma, pues por situaciones que se estaban viviendo en ese momento y pues porque uno de mujer en las familias, la mayoría hemos sufrido violencias a la mujer, ¿no? Entonces a mí esos temas me llegaron al alma, entonces uno ya se empieza como ¿cómo se dice? A meterse más como en el tema y a interesarse más. Y es una bonita forma de uno expresarse, inclusive uno sana, uno como que descansa el alma haciendo eso. Para nosotras el tejido y el bordado es político en la medida en que consideramos como mujeres feministas, algunas de nosotras en el colectivo,
que efectivamente, como señaló la gran feminista Kate Millett, lo personal es político. Mira, el colectivo A Través de los Hilos ha permitido a las integrantes reconocer que ellas como mujeres tienen derechos. Pero porque sería muy interesante, nosotros también nos reunimos y hacemos como procesos de autoformación, entonces a veces hacemos lectura de libros, a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué es la diferencia entre sexo y género, por ejemplo? O sea, nos hacemos preguntas, digamos que en torno a todo lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres. Cuando hicimos el proyecto Abordando Historias, donde abordábamos a nuestras ancestras, una compañera decía, porque hay un trabajo previo antes de irnos a la tela, ¿no? Antes de saber qué vamos a plasmar en esa tela. Entonces una compañera decía, yo fui víctima de abuso, y eso yo no me había dado cuenta que había sido víctima de abuso sexual. Otra compañera, por ejemplo, el tema del paro nacional. Nosotros no estamos allá en las marchas, no estamos apoyando, pero podemos apoyar a través de los hilos y pues del activismo textil, y pues decidimos hacer cada una desde su posición lo que pensaba y lo que quería denunciar. De hecho, una de las compañeras hizo un bordado muy bonito, que es que habla acerca de la reforma a la salud, ¿sí? Es una compañera que tiene pues actualmente, digamos que ciertas problemáticas, o sea, depende mucho del sistema de salud, ¿sí? Y que ha tenido que ver cómo el sistema de salud le ha fallado a ella en momentos que lo ha necesitado mucho. Pero a mí eso del paro no me toca, y cuando empezó la conversación y decidimos empezar a abordar lo que estábamos sintiendo en medio del paro nacional, y ella se encuentra y llega a su casa y ve que su hijo estaba súper afectado por el paro, y ella dice, sí, esto a mí también está tocando mi familia y a mí también me toca, ¿cómo lo plasmo a través de los hilos? Y ahí hay un derecho fundamental. ¿Y por qué se da el paro? Porque hay unas condiciones sociales y económicas estructurales en el país que no son sostenibles y que tenemos que transformar. Estábamos frente a una reforma tributaria que, reforma tributaria, no, eso no nos afecta. Por supuesto que sí nos afecta. Quizás un poco también el paro fue muy masivo porque mucha gente pues no tenía empleos, ya no tenía cómo subsistir, no había comida en las casas, y eso fue como también lo que motiva a salir, como esa rebeldía también. Que al colombiano le tocaron su plato de comida. La gente ya cansada de alguna manera encuentra en este huevo de Carrasquilla, el 28 de abril, una especie de segundo florero de Llorente, donde los sectores populares estallan al unísono en oposición a estas políticas antisociales. El poder adquisitivo de salarios de miseria cada vez más lo son, dado este tipo de políticas. Por eso la fortaleza de este estallido. Este paro pasa de durar un día a dos, y cuando esperábamos que no durara más de una semana, duró 3, luego duró un mes, y luego se extendió a casi 2 meses, un poco más. Y toda esa fortaleza aupada desde la potencia de las primeras líneas, hay que decirlo, muchachos que inclusive, desafortunadamente, cobra muchas vidas de estos muchachos, de estas muchachas. Fue un proceso muy difícil, pues porque uno salía a manifestarse, pero dentro de las manifestaciones hay cosas en las que uno dice, yo no soy capaz de hacer, como estar en las primeras líneas, como enfrentarse al SMAT, estar en todos esos procesos, yo no podría. Entonces empezó esta frustración como de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo puedo ayudar en este proceso? Inconscientemente todos estamos sanando porque es una sociedad muy cruel, por eso ahí de pronto voy a tener una mirada ya no tan utópica como siempre me he identificado, que esa sensibilidad pues a veces tiene un precio. Entonces es un poco de una esperanza que yo misma me genero
porque para no enloquecerme con toda esta realidad, es un poco lo que hago como método. Quien soporta es quien asume el yugo y no osa levantar su frente. Quien resiste es quien se esfuerza hasta tal vez izar su frente al mismo unísono que está izada esa mano. Resistir con alegría porque elegir la vida es un gozo. Resistir con alegría porque elegir la vida es un gozo. Regalo precioso de nuestra ancestralidad para nuestra libertad, dignidad e identidad. Resistir al estigmatismo. Entonces eso para mí me marcó muchísimo. Yo estaba siendo, pues como artista, mirando todo eso y yo me dije, tengo que hacer algo. Entonces surge esta obra que se llama Homenaje al Paro y es un poco darle como esa cara a ese contexto. Entonces esto es un rostro que, digamos, no pertenece a nadie, es un rostro un poco inventado, porque todos los muertos que pues, ocurrieron en ese entonces no tienen en sí un rostro como tal donde se digan es que fulanito de tal, es que peranito de tal, sino que son borrados, son ocultados. Que nos organizamos y se armó el paro nacional y trajo unidad, justicia ancestral, volvimos a recordar el poder de la Yo empecé a sentir esta necesidad enorme de trabajar los recuerdos y de sanar también esos recuerdos. Y mi manera de hacerlo fue a través del hilo. Y al empezar a hacer estos ejercicios de abrir los roticos a las fotografías y después pasarlas por hilo, con el hilo, y sentía era como que cada vez que pasaba el hilo y la aguja iba sanando heridas. Es porque yo no sabía cómo expresarme, era como muda prácticamente. Salíamos a marchar y volvíamos a la casa y llegábamos y nos enterábamos de la noticia y era como tan abrumador todo que yo decía, yo no tengo que empezar y era como que coger el papel frágil y empezar a hacerle los huecos, a empezar a como materializar lo que iba a ser para nosotros una memoria, ¿no? Que no se va a poder borrar más, no se borra una memoria. Claro, es que mientras íbamos haciendo los talleres, pues escuchaba cosas que uno puede que las haya visto por video o haya escuchado que hayan ocurrido, pero cuando uno está dentro de las comunidades y como, no, yo estuve en el tiroteo tal y me pasó tal, hicimos tal, pues uno también uno no es psicólogo, uno se empieza a cargar de muchas cosas y a mí el bordado fue el que me ha ayudado también a poder liberar esa carga que quedaba. Se empezó pues a vivir una ola de violencia bastante fuerte, específicamente en el Valle, una oleada de masacres y desaparecidos muchas más altas que en el resto del país. Esa fue una noticia prácticamente que me impactó muchísimo y fue el primer desmembrado que se anunció en las redes porque nosotros no creíamos nada de lo que nos decían los medios. Un cuerpo que está en representación de esta persona que me impactó, la verdad, pero también es el cuerpo interior de todos los colombianos, que estábamos prácticamente, sí, siendo desmembrados, como lo gritábamos mucho en las calles, nuestra dignidad estaba siendo también masacrada. Dentro de la escultura de hilo se encuentran balas de diferentes calibres, y algunas que son de armas de dotación y otras sí son casquillos de balas ya para herir, no sé cómo se denominarán. También se encuentran
los fragmentos de las bombas de gas y de las balas de goma, que también pues tienen diferentes calibres y diferentes materiales. Bueno, estos son las de goma y hay otras que son balines prácticamente, entonces ya esos son más para perforar a las personas, para dañarlas completamente. Y bombas aturdidoras, digamos que no están todas las que alcancé a recoger por las características de la pieza, pero digamos que acá traté de hacer como esa narrativa de todos los elementos que empezaron pues a utilizar la policía, y trato de globalizar ese contexto, los nadies, ¿no? Como ahora es un poco más mencionado. Pongo al sujeto como tal en representación de todas las personas que estamos como en pro de un cambio, pero que siempre estamos sujetos a no poderse realizar por muchas otras razones que se impiden, ¿no? El sujeto, como les digo, frágil, vulnerable. Sí, el mapa como tal es recoger, es como el dolor ahí, es desahogar todo eso en el hilo, y especialmente pues el rojo, que es el símbolo que yo más manejo en mi obra. Precisamente simboliza el color que más sobresale en la bandera de Colombia, porque hasta el momento es como el que más, como lo digo personalmente, el rojo va a ser siempre el color de mi bandera, hasta que no haya un cambio realmente. De que el país continúa desangrándose, no solo en momentos de muerte, porque bueno, también hay que resaltar, y aprovecho este momento para decir que en Colombia casi semanalmente están matando muchísimos líderes sociales. El mapa aquí de Colombia, atravesado por una bala, es lo que vivimos diariamente los colombianos. Seguimos siendo ese hilo que quiere seguir construyendo cosas en medio de la muerte, ¿no? Porque es que Colombia es muerte, para mí lo es. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Junto con unos compañeros que ellos estaban más como por el lado de tomar registro y de estar en el paro, pero pues tomando fotografías de lo que estaba sucediendo. Nos unimos, ellos me dieron sus fotografías, las imprimimos y nos fuimos a diferentes comunidades a trabajar la percepción que se tenía del paro desde el hilo, y empezar a sanar y a trabajar esa percepción que se tenía, cómo empezar a sanar todas las heridas que nos habían dejado el paro, poder generar espacios de encuentro donde pudiéramos hablar también de lo que aprendimos y de lo positivo que también nos dejó el paro, porque así como hubieron momentos muy dolorosos, de mucha angustia, también como comunidad aprendimos muchísimo. Se generaron las ollas comunitarias, se empezó a hacer una conciencia sobre, no sé, lo social, lo comunitario. Nosotros cocinábamos ahí, pero había varias ollas, había otra acá al frente de una panadería, varias ollas había, muchas panas, pues. Muchachos que se entregaron realmente a la lucha, a luchar por el pueblo, De pronto como por más conciencia
Bueno, pues vamos a ayudar, vamos a ver en qué podemos ayudar, qué podemos colaborarles, a procurar a que ellos, al menos con hambre, nadie trabaja, para ellos día y noche. Entonces uno decía, muchachos llenos, pues aguantan en la lucha. Entonces así fuimos sosteniéndonos y ya cuando se acabó todo esto, que hasta acá, que ya, pues fueron poniendo los comedores y ya ellos buscaron para un comedor para PR, entonces que es el que tengo en la casa. Estas fotografías se tomaron en Siloé. Muchas madres habían perdido a sus hijos durante las manifestaciones y pues se hicieron como unos rituales y unas sanaciones en torno a eso. Más que transformar esta imagen fue como enaltecer un poco lo que ese día estaba ocurriendo. Por eso pues le hice como estas flores. Esta me gusta muchísimo, creo que fue la que más le metí corazón a esta. Este es el edificio del Éxito. El Éxito, durante el paro, hospedó al ESMAD y ahí pues hubo tortura, mataron y desaparecieron muchos manifestantes y a muchas personas. Y sentía un gran dolor y odio, angustia al ver este lugar. Así que con esta fotografía, primero la llené de muchos huequitos, con la aguja la llené toda de huequitos, también liberando un poco toda esa energía y todo ese dolor que me producía la imagen. Y después pues le hice esta intervención donde el hilo cuelga, pero es también por toda la sangre que se derramó en este lugar, que no fue nada fácil. Entonces creo que fue de las imágenes que yo más le tengo mucho poder, es porque fue una imagen que me ayudó como a sanar mucho el poder pasar por este lugar y no llorar o no sentirme mal, sino como, ok, pasó esto, no puedo evitar lo que pasó, pero tengo que plasmarlo en algo. Es como que fue de las imágenes que más significado tiene para mí. Creo que si no hubiéramos hecho todo lo que hubiéramos hecho, pues las personas no hubieran tenido como tanta conciencia también. Pues porque uno puede actuar, pero en el actuar también las voces van desapareciendo. Y uno también, como actor político, se cansa muchas veces de gritar y de hablar y de compartir las ideas. Y un muro puede tapar un muro donde hay una pintura, pero detrás de él hay 1000 más que es un mensaje que se transmite. Y el arte es un medio de comunicación muy potente. Para mí tiene relaciones desde el tejido social y digamos que el tejido social en Colombia está roto, está dañado, está totalmente destrozado. Y es precisamente el hilo, para mí, que es como el material más fundamental, es el que cose el uno y el otro, ¿no? El estar en sociedad. Ay, yo aquí sentada y todo tan baraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Destejiendo Miradas nace en el 2017. En el 2017 acababa de firmarse el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en diciembre del 2016 y habían muchas preguntas alrededor como de ese nuevo momento histórico del país.
Y había una pregunta muy fuerte como por cómo encontrarnos con 13.000 personas que firmaban que firmaban la paz y que dejaban las armas, que habían pasado mucho tiempo, digamos, en la vida armada. ¿Cómo se iba a dar ese encuentro? Entonces, Destejiendo Miradas surge un poco preguntándonos cómo era la posibilidad de encontrarnos con estas personas, cómo era posible que nos reconociéramos, digamos, como nuestra humanidad compartida. Y pensamos que para eso era necesario destejer la mirada que habíamos tenido construida tantos años de un enemigo, de una persona que siempre respondía a esa idea de un enemigo interno, con todos los apelativos o adjetivos terribles que podían acompañar ese enemigo interno. Una de las características específicas de este acuerdo, que es lo que lo hizo distinto sobre otros acuerdos que se han firmado en el mundo, y que fue, digamos, parte como de lo que se firmó en La Habana, era uno, que la idea era que ellos se pudieran reincorporar colectivamente, es decir, que su proyecto de reincorporación no era de manera individual, sino colectiva. ¿Y eso qué significaba? Que iban a espacios colectivos de vida, donde iban todos a establecerse y a vivir allí. Y los lugares que se eligieron eran lugares donde ellos previamente en su accionar militar habían tenido influencia, ¿no es cierto? Porque lo hacían antes, pero ¿eso qué significaba? Que es que esos eran sus orígenes, porque las personas no eran ajenas para ellos, uno, porque los conocieron previamente, dos, porque algunos pudieron ser sus familiares. Básicamente, como en una pieza, en una de los libros que tiene la muestra, que se llama Recorridos, lo que queríamos mostrar era el tránsito de las personas cuando salían de su vida armada en el monte, porque era una manera como de que ellos también reconocieran en esas imágenes los tránsitos que estaban haciendo. Y esa fue una experiencia bonita porque lo que hicimos fue llevar las fotografías en tela, las poníamos en un lugar abierto, poníamos ahí hilos y digamos que invitábamos a que quien pasara por ahí se tomara 10 minutos, media hora o 2 horas o el tiempo que quisiera, cualquier mano que quisiera pasar por ahí y pusiera una puntada donde consideraba que era bueno poner una puntada en esas fotografías. Es decir, nosotros estábamos en un proyecto que quería lentamente y en el largo plazo ir destejiendo la mirada y generando unos nuevos relatos alrededor de las personas que habían firmado el acuerdo y del momento mismo del acuerdo y del posacuerdo mismo, o sea, cómo lo leemos distintos, cómo relatamos esto de otra manera al relato convencional, donde aquí lo que hay es que matar al enemigo. Y ahí dijimos, bueno, eso hay que hacerlo, digamos, reflexionando sobre ello y poniéndolo en práctica, pero también llevándolo a un ejercicio textil. Se ponía aguja, hilo, telas y se decía, miremos cómo cada uno lo puede hacer, o quien sienta que no sabe hacer nada de eso, ¿quién puede ayudarle? Porque también era posibilitar como un intercambio y entender que allí habían saberes diversos que eran valiosos. Nosotros partimos de una propuesta de las prácticas narrativas, que es una propuesta que hace como una crítica a la terapia narrativa, que es una terapia de orden, digamos, psicológico. Empiezan a decir que en la narrativa como terapia, que es sobre todo el orden de la psicología, hay unas jerarquías frente a la palabra, y es que hay alguien que tiene una palabra para decir lo que le pasa, pero hay alguien que interpreta esa palabra, la clasifica, hace una taxonomía, una categoría y te devuelve y te dice lo que a usted le pasa es esto. Porque yo que sé, lo que hago es traducir lo que usted me dice. Y obviamente eso que hace una jerarquía de alguien que sabe y que te va a decir a vos qué es lo que te pasa a vos, que lo que necesitas es que vos digas las palabras para que él las pueda traducir. Entonces aquí hay como toda una crítica que dice que es en la palabra compartida y que circule sin esas jerarquías y sin esas categorías, donde es posible realmente llegar a una comprensión de lo que nos sucede, porque es una comprensión colectiva, donde el relato se pone colectivamente para entender que el relato hace parte de una experiencia que siempre es colectiva, que lo que me pasó a mí no me pasó a mí sola, que finalmente así yo no me enterara, le pasó aquí, pasó allá, y cuando yo logro
resignificar esa experiencia mía en una experiencia que es social, histórica, situada, digamos, empiezo a tener otras comprensiones y, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que dejo la culpa. Entonces no fue mi culpa que mataran a mi hijo porque lo dejé solo, sino que entendí qué estaba pasando en ese momento donde yo vivía, ¿por qué le pasó a esta otra mujer también? ¿Por qué pasó en esa familia? Y empezamos a comprender colectivamente que hace parte de un asunto mayor, de algo que está sucediendo en el lugar. Entonces, ahí trabajamos mucho con el tema de la práctica narrativa y la pregunta que hacíamos por este tema de que queríamos tejer humanidad, o sea, queríamos vernos en nuestra humanidad compartida, hicimos una pregunta por las historias preferidas, para un poco dejar a un lado la historia del armado que dejó el arma, que sería la única historia que conocemos. Lo que empezamos a preguntarles es, ¿con qué otra historia quisiera ser relatada o relatada? Para compartirlas también. Son estas las narrativas textiles. Hay una muy bonita que se llama A veces llegan cartas y es la historia de Nena. Nena ella es miliciana, ella tenía su familia con un firmante de paz, tenía 3 hijitos, o tiene 3 hijitos, y resulta que ella vivía, por las dinámicas de la guerra, ella vivía en constante movimiento con sus hijos, digamos como a la par con el grupo armado en el monte, en la selva. Cuando se hizo el acuerdo de paz, ella estaba muy preocupada porque no sabía dónde iba a vivir en la vida civil, cómo iba a ser sus dinámicas de vida, cuál iba a ser su casa, con sus hijos. Entonces lo que se le ocurrió fue escribirle una carta a digamos como el líder militar más elevado de ese grupo armado, que era el Frente 58, y le escribió una carta preguntándole si podía irse a vivir con ellos, con el Frente 58 ya en su estado civil como firmantes de paz, a esta gran finca, a este gran terreno que se llamó San José de León. Entonces él le respondió la carta y le dijo que sí podían, que sí, que claro, que ella era muy bienvenida, que amigos, familiares, vecinos, allegados, conocidos, podían llegar a San José de León porque la idea es que San José sea un territorio de paz. Esto lo tenemos aquí, lo podemos hacer. Entonces lo que hace es como acercar a las personas y darle valor a su saber y a sus posibilidades y no sentir que es algo que yo no puedo. Más bien lo que se dice es aquí yo puedo es mucho, puedo hacer muchas cosas. Ahí es donde uno entiende que la pieza en sí misma como materialidad que está cargada como de una riqueza histórica, simbólica, social, política, en sí misma es una voz valiosa, esa materialidad de hilo y aguja. Se llamaban Tejedoras de Esperanza, era el nombre de su colectivo. Recuerdo que hacíamos unos papeles grandes donde ellas escribían lo que, es decir, la palabra firmante o exguerrillero, ¿qué le decía? Entonces ponían asqueroso, delincuente, terrorista, asesino. Dejamos que ese relato permaneciera, o sea, la idea no era díganos como nosotros quisiéramos, sino pues que ustedes qué es lo que sienten y piensan. Y fuimos trabajando con estas mujeres y recuerdo que en uno de los últimos talleres llevamos un video de una de las mujeres de Mutatá. Esta mujer estaba contando como lo que estaba haciendo en su casa, pues sí, como su vida cotidiana y como su lucha pues por vivir. Bueno, le mostramos el video y cuando terminamos les dijimos ¿a quién se les parece esa mujer o quién es esa mujer para ustedes? Entonces empezaron a decir, es una mujer como muy luchadora, parece una campesina, se parece a una prima mía, es como parecida a mí porque piensa igual que yo y parece que vive igual que yo en tal cosa y tal cosa. Hicimos ese ejercicio con ese video y cuando ya terminamos les dijimos, bueno, les vamos a presentar, esta mujer se llama así, estuvo 35 años en las FARC, y me acuerdo que unas se pusieron a llorar. Entonces les decíamos, esa que ustedes ven ahí, esa mujer,
O sea, ¿a ustedes se les parece eso? ¿O qué sentido tiene? Y claro, eso fue así como un choque, pero era como interesante. Ya habíamos logrado pues la confianza, porque también decíamos, es que estos trabajos no tienen sentido porque no se trata de que usted me diga lo que yo quiero oír, usted qué siente, y puede transformar eso que siente que se puede transformarlo, o no, porque pues usted es libre de transformar ese sentimiento. Y al final estas mujeres les enviaron una pieza que se llamó El Diccionario de la Reconciliación, y fue una pieza como un libro bordado que todas estas mujeres hicieron y les mandaron a Mutatá de regalo, y con algunos textos. Y yo recuerdo un texto que decía, me disculpan porque yo creí que ustedes eran diablos con cola y con cachos, pero me di cuenta que son personas. Creo que también la metáfora de tejer miradas es un poco pensar en esos que siempre también consideramos que son otros que hay que apartar porque son distintos de nosotros. Y empezamos a dinamizar los talleres para crear resonancias textiles en torno al proyecto de Tejiendo Miradas, pero también enseñando cuáles han sido las estrategias, los elementos, los conocimientos que nos han servido a nosotras para desarrollar la metodología y que ellos se apropien de esos conocimientos. Dabeiba, Antioquia. Este lo bordó un niño de la escuela. Es un poco eso que hablábamos de reconstruir el territorio, de poderse imaginar una cosa después de esa cerca. Es un poco lo que pasó con este lugar, ¿cierto? Con esta apuesta, es cómo puede haber una transformación. La magnitud del alcance que uno no lo logra pues saber, pero por lo menos en esa pequeña escala sí sabemos que tiene unos efectos interesantes, como pedagogía, como herramienta, como memoria, como testimonio, como dispositivo, sí. Los hilos nos sostienen, ¿sí? Los primeros libros que se escribieron seguramente los escribieron las mujeres a través de los telares, ¿sí? Porque ahí se comunican cosas. Entonces, por ahí creo que va el asunto de cómo el lenguaje de los hilos fortalece la común unidad. Ese concepto que en trabajos sociales es fundamental. Mi relación con el bordado es más como cuando me da depresión, ahí me desahogo, ¿sí? Él me hace como calmarme, como relajarme. Entonces, él me ayuda muchísimo a mí en lo personal para ser yo. Entonces yo diría que el arte textil me ha permitido unir tres cosas que parecían como aparte. O sea, por un lado, un oficio que yo he hecho siempre como en mi vida personal, en mi vida que viene de mi vida familiar, poder ligar ese oficio a la academia y darle un lugar en la academia y encontrarle un lugar en la academia y encontrar que puede ser un mediador importante, digamos, para la investigación, que lo hemos podido experimentar y que hemos ido construyendo cada vez más como una propuesta académica alrededor de pensar el textil también en relación con lo académico. Y lo otro que permitió ligar es el tema del cuidado, porque yo soy enfermera y digamos poder entender que también lo textil tiene un lugar en el cuidado. Digamos, son cosas que yo antes no tenía. A partir del bordado y de pertenecer al colectivo de mujeres entre puntadas y pomarrosas, para mí no volví a ser la misma, empecé a construirme y a deconstruirme. El bordado y el tejido me regaló todo, me regaló esa parte que también viene de mis ancestras, siempre lo quise hacer y ahora que lo hago me siento un poco más poderosa. El bordado es de mucha paciencia, es de mucho tiempo. Y estos pequeños espacios donde uno se sienta con una fotografía que ya tiene un recuerdo, ya tiene una simbología, un significado, y verla durante horas y horas y horas y bordarla, es como poder reflexionar sobre eso que ocurrió. Cómo ese recuerdo, a medida que van pasando las horas, se transforma en algo nuevo. Entonces, para mí ha sido el vehículo con el cual puedo comunicarme con otras distintas a mí.
y puedo transmitirles algo de lo que creo que es fundamental para la vida de las mujeres, y es ganar autonomía. Para mí me ha ayudado muchísimo a crecer como persona. Yo, por ejemplo, habían temas que ni me gustaba pensar en ellos, porque pues no me afectaban a mí, entonces yo no me importaban. Entonces yo cuando entré al colectivo de mujeres, allí ya empecé como más a interesarme sobre la equidad de género, sobre también los problemas sociales, la política, que son cosas que a uno a veces no les importan. Entonces ya con ellos yo ya he aprendido también que uno también es parte de la historia de Colombia o de la historia, y que uno también tiene derecho a opinar. Lo que le bordaría a Colombia y lo que le seguiré bordando será la memoria. Y le bordaría un gesto de dignidad a cada memoria. Tengo en ciernes el bordado de Francia Márquez. A mí me parece que Francia Márquez es una mujer que se ha hecho a pulso, ¿sí? O sea, una mujer, además una mujer negra, que ha sufrido discriminación, víctima del racismo de este país, del clasismo y del sexismo. Yo, la verdad, dejaría el hilo para que estas generaciones y las nuevas generaciones también tengan la oportunidad de bordar. He ido bordando de Colombia los colores, los ideales que tenemos como sociedad, como una sociedad resiliente, fuerte y que no da marcha atrás. Justo es algo en el que estoy trabajando ahora, y es en la autosanación. Creo que si no trabajamos cada uno en uno mismo, el país no se va a poder transformar de manera colectiva. A Colombia yo lo que le bordaría es el sentido del otro a través del hilo. Pues nosotros hoy seguimos bordándole a Colombia el empeño por seguir destejiendo las miradas. O sea, nosotros hoy, por ejemplo, seguimos en el proyecto, ya terminamos esa fase en que quisimos conocer las historias preferidas, los relatos silenciados de las firmantes de la paz, de sus familiares y sus vecinos. Y lo que queremos es hacer un poco una ampliación de ese diálogo social a través del hilo y la aguja, y nos empeñamos en seguir preguntando qué más tenemos que destejer, o sea, qué miradas tenemos que destejer para poder retejer una Colombia mejor. El dolor de la memoria es el tejido de aquello que ha sido roto por mucho tiempo. El hilo como cuerpo que construye y une lo que ha sido fragmentado. El rojo como dolor. El humano como fragilidad y vulnerabilidad. Y el autorretrato como manifiesto de aquello que siento y se desborda. Para la tierra recordar, mira, es nuestro hogar, es nuestro. El deber y el valor de vivir al lado del río. El deber y el amor de vivir. Se escucha una voz, ay, se enciende otra voz, ay, denuncia la voz, ay, callaron la voz, ay, insiste la voz, ay, sin miedo la voz, ay, se escucha tu voz, ay, se encienden mil voces. Fuerte el río que